Ay, si se pueden poner de pie, por favor. Gracias. Juan 13, y nada más síganme con su vista del 1 al 17. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebriño y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que con yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que el Señor examine nuestro corazón cada día y nos haga volver a esos caminos donde a veces nos apartamos de tantos quehaceres, tantas ocupaciones de cada día, de cada semana. Lo que mueve tu corazón, qué es lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que quiero entonarla, quiero agradar tu corazón, quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos te pedimos que nos permitas regresar a expresarte se trata de ti. Quiero entender qué
es lo que mueve tu fiel corazón? ¿Qué es lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo? Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Esa canción, déjanos empezar de nuevo tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos te pedimos que nos permitas regresar, expresarte nuevamente, que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos te pedimos que nos permitas regresar, expresarte nuevamente, que se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Déjanos, Señor, empezar cada día como si fuera la primera vez. Llévanos a ese lugar donde todo inició. Llévanos a ese lugar, llévanos, Señor, para decir: yo sigo a Cristo, con el fin de serle fiel. Porque no te debemos seguir por la abundancia que puedas darnos, sino porque tú eres Dios, porque tú eres eterno, porque tú mereces que vivamos para ti. Sigo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Sigo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Sigo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Sigo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Sigo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Yo me rindo a Él, yo
Gracias, Dios, por darnos esa oportunidad de entrar confiadamente ante tu trono, de poder seguirte. Gracias por habernos escogido. No queremos, Señor, que las circunstancias nos aparten de ti, nos alejen de ti. No deseamos que las situaciones que no nos gusten nos hagan pensar que tú no estás presente, nos hagan pensar que no tiene sentido seguirte, que no tiene sentido comprometer nuestra vida a ti, Señor. Mientras podamos buscarte, lo haremos, y que tu amor inagotable pueda estar en nuestras vidas. Que ese amor nos impulse a estar en tu presencia, nos impulse a estar en tu voluntad. ¿Por qué no le decimos una vez más: yo me rindo a Él? Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sigo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sigo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Pueden sentarse. ¿No? A mí me tocaba decir eso, ¿no? O sea, sí, eso no estaba en mi programa eso, ¿no? Buenos días, ¿cómo están hoy? Habiendo comenzado sus clases ayer, supongo que ahora ya tienen otras cosas más por qué preocuparse. Los profesores entregaron ayer sus nuevas asignaciones, sus nuevas tareas para este bimestre. Eso es lo primero que piensan los estudiantes. Así que bienvenidos al nuevo bimestre. Vamos a hacer algo similar a lo que hice ayer, hacer una exposición bíblica, y de nuevo voy a usar un texto muy conocido, Juan capítulo 13, el texto que se leyó hace un rato, y no voy a usar todo el texto, todo lo que se leyó, sino la parte final donde Jesús está explicando qué es lo que hizo. Pero igual empiezo diciendo que este texto, como muchos otros, también ha sido objeto de estudio desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. Lo obvio y lo más natural es ver el texto desde la narrativa del Evangelio de Juan y esa etapa final de la vida de Jesús, y ubicarlo ahí como una escena de esa última semana de la vida de Jesús, que es la cena pascual, donde Jesús hace esta ceremonia, diríamos nosotros. Así que es una narración y una escena, pero es una escena que viene cargada de simbolismo, cargada de mucha enseñanza. Pero yo quiero acercarme al texto con ojos, me voy a poner los lentes, no porque no mire, también por eso,
pero es como símbolo. Me voy a poner lentes educacionales para leer este texto. Ustedes conocen la historia, ¿la conocen bien? Jesús está ya llegando al final de su ministerio, al final de su vida, y ahí se introduce la escena con varios elementos, algunos elementos negativos, como es la traición de Judas, que se anticipa aquí. Y no olvidemos que cuando Juan escribe esto, mucho tiempo después, él ya sabía todo lo que había pasado, pero lo estaba colocando aquí, como que los lectores estuvieran leyéndolo como la escena en el momento justo en que estaba sucediendo. Jesús hace el acto simbólico de lavar los pies a los discípulos, pero al echarle un vistazo educacional al texto tenemos que notar varias cosas. Incluso antes de llegar a las explicaciones de Jesús, hay un diálogo con Pedro. Este Pedro, la verdad yo me identifico mucho con Pedro. Yo creo que si hubiera estado ahí hubiera hecho lo mismo. Me hubiera resistido, hubiera puesto mi argumento, y Jesús dialoga. Y en el diálogo de Jesús con Pedro aparecen expresiones que son expresiones educacionales. Tú no comprendes, Pedro, o no entiendes. Ahora no entiendes, le dice el versículo 7. Más tarde lo entenderás, lo sabrás, lo comprenderás. Ese es un verbo educacional, ¿verdad? Y luego más adelante, ya Jesús cuando explica, retoma esos conceptos. Bueno, Jesús lava los pies, ya está. Termina la escena, cuando terminó, dice el versículo 12, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto, volvió a su lugar y entonces les dijo. Y ahí comienza una lección. Y lo primero que dice Jesús es una pregunta. Y ahí está, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Es una escena simbólica, obviamente, y Jesús está apelando a esos procesos mentales de sus discípulos para ver si lograron captar la lección detrás de esa escena. ¿Entienden? Y ustedes, los que ya conocen griego y tienen su testamento griego ahí, vayan, ¿cuál es el verbo griego ahí? Es el famoso verbo ginosko, conocer. De donde viene justamente la palabra conocer, es una transliteración de ginosko, conocer, saber, entender. Entender por procesos mentales. Ese conocimiento principalmente racional, el conocimiento que viene por el uso de las facultades mentales que las personas tienen, los discípulos tienen. Jesús apela a eso, entienden, conocen, saben, pueden sacar conclusiones lógicas de esto que estoy haciendo, son capaces de... Bueno, mis hermanos maestros, no es eso lo que nosotros hacemos cada vez que estamos enseñando. No es eso, no les decimos a los estudiantes cada vez, ¿entienden? ¿Comprenden? No se los decimos porque sonaría demasiado obvio y caería mal. ¿Entienden? Yo puedo preguntar aquí ahora, ¿entienden lo que yo estoy tratando de decir? ¿Para dónde voy con todo esto? ¿Entienden? Ese entendimiento racional. Jesús apela a eso. Con mucha frecuencia
tenemos, en el mundo evangélico más amplio, más general, se tiene la idea de que la fe cristiana es una cuestión simplemente mística, una cuestión de intuición, algo de sentimientos, algo de simples experiencias de la vida y ya, como que Jesús fuera un personaje así nada más místico. Pues no, no lo es. Jesús es un maestro y Jesús está haciendo procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen que ver con la forma en que el ser humano aprende, cómo asimila las ideas. Bueno, ¿entienden? Ginosco, ¿entienden lo que les he hecho? Y entonces ya Jesús elabora unos argumentos. Ustedes me llaman maestro y señor, títulos que no solo los discípulos usaban, también otros usaban esos títulos. Y dicen bien, porque lo soy. Soy maestro y soy señor. Están diciendo algo correcto, algo verdadero. Y estos son títulos. El concepto de maestro, rabí, que muchos le decían, incluso los enemigos, los adversarios, le decían rabí, aunque no perteneciera al gremio, ¿no? Le reconocían. Y señor es un título, no es el señor aquí el título mesiánico al que Jesús se refiere, sino al título de señor en el sentido de una persona importante, de una persona con cierto reconocimiento y cierta autoridad. Son dos títulos de autoridad, dos títulos de posición, dos títulos que reconocían la posición de la persona. Jesús está diciendo que Él es maestro y es Señor, que tiene una posición interesante, que Jesús habla mucho de la humildad, pero aquí Él se reconoce como maestro y Señor. Bueno, y aquí viene la primera lección. Pues si yo, el Señor y el maestro, interesante que cambian Juan, no sé si Jesús también, pero por lo menos Juan cambia el orden. El primero es maestro y señor, ya en la segunda vez es señor y maestro. Parece que hay una intención ahí de subrayar una autoridad superior en este caso. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, y detengámonos ahí un ratito, ¿qué está diciendo Jesús? Las personas en la más alta autoridad y en el más alto puesto no hacen esto. No lo hacían en aquel tiempo. ¿Quién hacía eso? Ya saben ustedes, ¿no? Era el esclavo, y de hecho un esclavo de la menor jerarquía. Eso no lo hacía. Ningún maestro y ningún señor hacía eso. No lo hacían en tiempos de Jesús. No se hace en tiempos de hoy tampoco. Ningún maestro y ningún señor va a hacer eso. ¿Qué es la lección de Jesús? Pues yo, siendo maestro y señor, teniendo la posición, he hecho esto. Entonces, conclusión lógica. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué se creen ustedes para no hacerlo? Ustedes deben hacerlo también. Deben lavarse los pies los unos a los otros. Y ustedes saben que hay tradiciones en algunas iglesias en que esto se convierte en una ceremonia. Hay iglesias que practican estrictamente y literalmente el lavamiento de los pies, como que si Jesús estuviera estableciendo otra ordenanza más, ¿no? Otra ceremonia más. Y bueno, si alguien quiere interpretarlo de esa manera, no veo problema, está bien, pero creo que en el fondo no es eso lo que está haciendo Jesús aquí.
No es simplemente establecer una ceremonia simbólica que se practique periódicamente para recordarnos que Él nos dio ejemplo y que tenemos que hacer esta ceremonia, ¿no? Lo que está en juego es mucho más. La enseñanza va más profundo que eso, y tendríamos que hacer un ejercicio obligado, digo yo, de tratar de entender qué sería lo contextual, digamos, el paralelo de esto en nuestros tiempos. Si no vamos a practicar literalmente la ceremonia del lavamiento de los pies, ¿qué es entonces lo que tendríamos que hacer? Bueno, yo creo que la enseñanza al fondo es que Jesús está diciendo, como lo hace en otros lugares, porque esto es recurrente en la enseñanza de Jesús, cuando habla de que el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor, el que quiere ser el primero tiene que ser el último, por ahí va la enseñanza de Jesús. Creo que lo que Él está enseñando es que deberíamos estar dispuestos a hacer el trabajo más humillante, más indignante, en beneficio de otros, aunque seamos el Señor y el Maestro. ¿Cuál sería el trabajo más humillante hoy? ¿Lavar los baños? ¿Quién lava los baños? El Señor y el Maestro. Estamos estudiando para ser líderes. Algunos agregan líderes siervos como para quitarnos, hacernos el quite, ¿no? Y quitarnos también. Pero aún la palabra siervo ya tiene una connotación de, y el siervo del Señor, ya se siente uno. ¿Qué es el trabajo más humillante que nosotros tendríamos en nuestro contexto contemporáneo? Este era el trabajo más humillante en aquel contexto. Era el trabajo designado a una persona colocada en la escala social en la posición más baja. Bueno, la lección va por ahí. ¿Qué significa servir al fin y al cabo? Y Jesús está haciendo claramente la relación entre ser Señor y Maestro y lavar los pies. La conexión está bien directa. No es lo que la cultura de aquel tiempo enseñaba ni practicaba. No es lo que la cultura de nuestro tiempo enseña ni practica. Para nada. Por eso esta enseñanza de Jesús es contracultural también. Pues bien, Jesús lo dice, ejemplo les he dado, dice el versículo 15. Ejemplo les he dado. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan unos minutos. Es que no quiero pasarme, pero a veces me paso. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Lo mismo en ese contexto sería lavarse los pies. Ya lo dijo, los unos a los otros. Lo mismo en el contexto nuestro podría ser una variedad de cosas en las que tendríamos que pensar. Pero más que la acción en sí, más que el acto de hacer algo específicamente, tiene que ver con la actitud. Porque yo bien puedo hacer y puedo armar un evento y avisarle a todo mundo, o simplemente ir
irme al baño, lavar los baños y tomarme una selfie y ponerla en las redes sociales. ¿Sí? Ejemplo les estoy dando. El acto en sí no dice nada. Es una actitud en el corazón. A eso está diciendo Jesús. Bueno, ¿entienden? ¿Recuerdan la primera pregunta de Jesús? ¿Entienden? Y yo me imagino a los discípulos diciendo, ups, si entendemos, esto está, no sé cómo dicen aquí en México, cuando algo está así fuerte, ¿no? Por allá en nuestro contexto decimos, esto está yuca. Mejor, como que mejor no entender, ¿verdad? Mejor no saberlo, porque saberlo, ups, pero la cosa no termina ahí. Jesús dice, ciertamente les aseguro, versículo 16, que ningún siervo es más que su Señor, y ningún mensajero, o ningún enviado, es más que el que lo envió. Y está claro, para remachar, si yo, siendo el Señor y el Maestro, lo he hecho, por favor, ¿qué se creen ustedes, no? No son más. Como que los pone en su lugar, ¿no? Nos pone en su lugar. El Señor, bueno, nos pone en nuestro lugar. No nos hagamos los importantes. No nos hagamos los señores y maestros. Tal vez ahora nosotros agregaríamos, si Juan hubiera escrito su evangelio en nuestro tiempo, hubiera agregado otro título ahí. Hubiera puesto maestro, señor y pastor. Pastor es un título, y un título de mucho respeto en nuestro contexto eclesiástico. Bueno, no nos hagamos los importantes, no nos hagamos la gran cosa, porque el Señor y el Maestro nos enseña a servir, nos enseña humildad y servicio. Pero luego, todavía no termina. El versículo 17 es el amarre, la conclusión. La pregunta está otra vez ahí. Solo que esta pregunta, las versiones nuestras la traducen igual que la primera pregunta. ¿Saben esto? ¿Entienden esto? Pero el verbo es otro. El verbo no es ginosco. ¿Cuál es el verbo? El maestro de griego, no se vale, tienen que ser los estudiantes. Oida. Es otro conocer, otro saber. El saber producto del ejercicio de los procesos mentales, racionales, y el saber producto de la experiencia, producto de la práctica. Nosotros sabemos eso. Todos aprendimos, hemos aprendido y seguimos aprendiendo cosas, no porque nos dieron una lección, no porque fuimos a la escuela, no porque ganamos un examen. Lo aprendimos. ¿Cómo aprendimos nosotros de bebés a caminar? La mamá nos dio una lección, una clase. Así se camina. Mira, primero se pone un pie, después se pone el otro. Y el bebé ahí. Algo un poco más íntimo. ¿Cómo aprendimos a ir al baño? Ninguno de nosotros se acuerda. Espero, pues. Porque si se acuerda es que aprendió muy tarde.
No es de una lección ahí, miren, así es como se hace, ¿no? Y, no es el producto de un proceso mental del bebé. Es producto de una experiencia y de una práctica. ¿Cómo aprendimos ya más grandecitos? ¿Cómo aprendimos a manejar bicicleta? Ahora los padres modernos y posmodernos le ponen un PowerPoint a los niños y le dicen, así se aprende a manejar bicicleta. ¿Cómo aprendimos a nadar? Los que saben nadar, pues. ¿Cómo aprendimos esas cosas que son vitales en la vida? De hecho, más importantes que aprender griego, ¿eh? Bueno, el griego, no, también es importante el griego, sí, está bien. Más importante que aprender teología, más importante que aprender Biblia. Son cosas vitales, ¿no? Bueno, ¿entienden? Esa es la pregunta de Jesús. La segunda pregunta de Jesús es, ¿entienden? Pero este otro entender. Y entonces, ok, bienaventurados, dichosos, ¿qué? Si lo hacéis. ¿Cuál es la meta de la educación, mis hermanos? ¿Cuál es la meta de una clase? ¿Cuál es la meta de un tema? ¿Cuál es la meta de un programa? ¿Cuál es la meta de un título? ¿Sacar buena nota? ¿Ganar un examen? ¿Exhibir un título? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos al final de cuentas? Esta es la conclusión. Jesús está concluyendo esta lección. Es una lección aquí, o varias lecciones. La meta de la educación, toda educación, es hacer lo que sabemos. Y aprender haciendo. ¿Cuándo aprobamos esa materia? ¿Cuándo estamos listos? ¿Cuándo nos graduamos? Nunca estamos en el proceso de aprender toda la vida. Para eso educamos. 4 años en un seminario son un poquito de tiempo en la vida. Una etapa importante, una etapa estratégica, una etapa valiosa, una etapa rica, enriquecedora, una etapa fabulosa en la vida de los creyentes que estudian, de los muchachos que vienen al seminario, pero es una etapa chiquita. La vida nos va a enseñar muchas cosas y esa vida requiere este otro entendimiento. Pero aquí también, no nos limitemos y no nos quedemos satisfechos simplemente con sacar una buena nota. ¿Eso dice algo? Sí, dice algo, pero dice muy poco, francamente. Así que bienvenidos a su segundo bimestre de estudios. ¿Entienden? Que el Señor los bendiga, mis hermanos.